He dicho en más de una ocasión esta semana y lo voy a repetir hoy y seguiré en esto, que lo que se está viviendo en Argentina, yo no sé si a conciencia, si los argentinos lo saben, pero en este momento en Argentina se está definiendo buena parte del futuro político de Hispanoamérica, porque en Argentina se ha entrado en el camino de la discusión de las ideas, de la discusión de los principios, de la discusión del modelo económico y de la discusión del modelo de Estado, que además de eso termina repercutiendo en los principios que rigen la vida en sociedad dentro de esta gran villa, de este gran barrio, de esta gran favela que termina siendo Hispanoamérica. Eso quizás algunos lo vean como exagerado, pero desde mi punto de vista, obviamente no quiero con esto convencer a nadie de nada que no estén convencidos. Estoy dando mi punto de vista viendo lo que termina ocurriendo con las posiciones que se están discutiendo, los principios que se están discutiendo y las propuestas que se están haciendo. Y me preocupa muchísimo que veamos determinadas propuestas y no caigamos en cuenta de la muy particular situación que termina revisándose en la historia, donde termina habiendo unos paralelismos, caramba, que son para mí tan importantes que es necesario exponerlos. ¿En qué se parece la propuesta de Milei en Argentina a lo que intentó hacer Carlos Andrés Pérez en Venezuela? ¿De qué estás hablando, Daniel Lara Farías? ¿Te volviste loco? ¿Qué te fumaste? No me fumé nada. Vamos a hacer una revisión de lo que planteaba Carlos Andrés Pérez y lo que quiso hacer y cuál fue su final y lo que plantea Milei en este momento en la Argentina. De eso vamos a hablar en este programa de Fuera de Orden, hoy, jueves 17 de agosto del año 2023. Daniel Lara Farías. Lara, Daniel Lara Farías. Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque aquí lo que quedan son criminales y hay que revisarlos como lo que son. Importante la revisión del panorama criminal, porque como estamos en manos de la izquierda, la fase superior de la izquierda es el crimen. Eso hay que entenderlo. Gracias por estar de vuelta. Gracias a toda esa gran comunidad que nos apoya con todos nuestros contenidos, aportando, inscribiéndose en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos, a seguir creciendo y a seguir haciendo lo que sabemos hacer. El análisis, la exposición de los mismos y, por supuesto, compartir con ustedes lo que consideramos es importante en este momento. Gracias a todos los que se han sumado a nuestra página de Facebook. Allí también compartimos nuestros contenidos. Allí también pueden ver nuestro programa si no les gusta YouTube. Por supuesto que también pueden hacernos llegar a través de la mensajería privada sus opiniones. Gracias a los que están en YouTube por suscribirse al canal, por activar las notificaciones y por estar siempre pendientes de lo que hacemos. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, es decir, enemigo de todos ustedes, malditos izquierdistas, destructores de la sociedad, enemigos de la paz, lácaras. Seas petrista, seas chavista, seas castrista, seas partidario de López Obrador, seas kirchnerista, seas correísta, maldito seas donde quiera que estés. Y contra ti estamos y seguimos. Es importante dejarlo claro en todo momento. La fase superior de la izquierda es el crimen. Así como Lenin, uno de los genios del mal, decía que la fase superior del capitalismo era el imperialismo, está perfectamente claro, visto los resultados, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Basta con ver lo que está pasando donde los tipos están gobernando. Pero bueno, así las cosas, tenemos una situación donde Hispanoamérica ha entrado en la dimensión de la discusión de los valores sobre los cuales se sustentan sus sistemas políticos, sus sistemas económicos y las sociedades en pleno. Yo no sé hasta dónde va a llegar esta discusión, pero de alguna manera hemos entrado
en un terreno interesante donde se podría terminar, porque aquí no hay, en ciencias sociales, en el análisis de las ciencias sociales no son exactas. El que crea que haciendo un análisis desde las ciencias sociales es infalible, o no conoce las ciencias sociales, o simple y sencillamente anda en otra cosa. Lo importante en este momento es que la discusión que se ha abierto en Hispanoamérica, con epicentro en Argentina, y ese es el mérito de Milei, de quien, vuelvo y repito, tengo mis previsiones particulares, que las voy a exponer sin duda alguna. Vamos a hacer un programa con Neomar Hernández y hoy teníamos previsto conversar, no sé si va a estar todavía en mi Instagram, porque el señor Orlando Avendaño es exquisito. Oye, Orlando Avendaño hay que echarle bola para conseguirlo, pero me ha prometido Orlando Avendaño hacer una conversación sobre esto, porque él es Milei. Bueno, está con Milei, pero bueno. Ay, no. Entonces vamos a ver si conversamos con Orlando Avendaño hoy en mi Instagram, vamos a estar pendientes, pero en todo caso, lo importante en todo esto es que a pesar de que yo tengo mis reservas con respecto a Milei por otros motivos que voy a exponer en otros programas, o sea, desde el punto de vista electoral me parece muy importante revisarlo, pero desde el punto de vista de los planteamientos de fondo me parece muy interesante que se ha abierto un combate de las ideas. Yo no sé si eso va a llegar, si eso lo va a ayudar a llegar al poder, pero por lo menos va a abrir una brecha. Podría abrir una brecha. No hay términos absolutos. ¿Por qué podría abrir una brecha? Porque aquí se va a empezar a discutir y se va a poner a Hispanoamérica frente al espejo. ¿Por qué frente al espejo? Porque si el señor Milei logra llegar al poder en Argentina, podría esa ser la última esperanza de las ideas liberales en Hispanoamérica, o el gran fracaso de las mismas. Y esto es una ola que viene y una ola que va, porque no es la primera vez que ocurre. Hispanoamérica cayó a partir de los años 70 en las manos de unos economistas de izquierdas que se refugiaron en las universidades y en un organismo llamado la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Desde allí, desde la CEPAL, personas como, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso fue un tipo muy activo allí en la CEPAL y otros muchos más, empezaron a promover unas ideas de gestión de las economías donde lo fundamental era el estatismo, donde lo fundamental era en la utilización de los dineros públicos para generar crecimiento. Entonces todo eso se terminó convirtiendo en unas cuestiones de la famosa sustitución de importaciones. Eso fue algo que hundió a Hispanoamérica. La sustitución de importaciones, que era decir, no, hay que fortalecer a la industria nacional. Es decir, deja de comprar zapatos Nike y empieza a comprar zapatos Camper. Deja de comprar pantalones Levi's y empieza a comprar pantalones Didi Jean. Deja de comprar las camisas Tommy Hilfiger y empieza a comprar las camisas Gotcha. O las camisas, qué sé yo, la marca de camisa esta, cualquiera esa, la que tú quieras. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que eso es algo muy loable, eso es algo muy bonito. El asunto es que eso, la única forma de que sea de que sea orgánico, es que la gente se convenza, que la gente diga, no, yo en vez de comprarme el pantalón Levi's, me voy a comprar el pantalón Didi Jean o el pantalón Minelli. Y en vez de comprarme los zapatos Nike, me voy a comprar los zapatos Camper. Y en vez de o los zapatos Danesi. Saludo a mi profesor Octavio Danesi, mi profesor de economía en la Universidad Central. Para lograr eso, ¿cómo hace una persona? ¿Eso lo hace por nacionalismo? No, eso lo hace por gusto y por preferencia o por conveniencia económica, porque es más barato. ¿Qué pasa? Que la gente dice, bueno, pero es que el zapato Camper no es mejor que el Nike. A mí me gusta el Nike porque me dura más, aunque es más caro, y porque además el zapato Nike es el que usa Michael Jordan. En cambio, el zapato Camper es el que usa la vecina mía, la huircha esa. Entonces, ¿dónde entra el asunto? Que como no logras convencer a la gente a que cambie sus gustos y preferencias según ese modelo cepalista, entonces es allí donde viene vamos a obligar a la gente a que en vez de comprar el zapato Nike, compre el zapato Camper. ¿Y cómo vas a obligar a toda la gente? Bueno, le pones un arancel a las importaciones para que el zapato Nike cueste 5 veces más de lo que cuesta. De forma tal de que a la gente no le quede más remedio que comprar el zapato Camper. ¿Qué termina ocurriendo?
que esa industria nacional exige que le pongan un arancel a las importaciones que le ayude a él a obligar a la gente a comprarle su zapato, aunque no tenga la calidad que tiene el zapato Nike. Entonces las empresas se convierten en unas empresas parasitarias porque venden solamente porque tienen un mercado cautivo, donde inclusive se impedía. En Venezuela estaba prohibido, por ejemplo, las motos de alta cilindrada en determinado momento. No, de más de tantos cilindros no. ¿Por qué? Porque no, porque eso daña la industria nacional. Bueno, pero lo que se quería era que las empresas compitieran, no que las empresas fuesen una empresa parasita. ¿Qué terminó ocurriendo? Que se aplica ese modelo en toda Hispanoamérica, la sustitución de las importaciones, y lo que se impuso fue la protección, el proteccionismo. Es decir, vamos a poner un arancel altísimo para que la gente no pueda comprar el zapato importado, sino que no le quede más remedio con lo que gana de comprar el zapato nacional, aunque sea de peor calidad. Y gozan una bola los empresarios nacionales, ¿verdad? Porque la gente tiene que comprar lo que le alcanza. Y tú se lo pones inalcanzable cuando se trata de algo importado. ¿Dónde terminó eso? Uno, en unas industrias nacionales parásitas que cuando se abrieron las importaciones se vinieron abajo, pero fundamentalmente no industrias parásitas. Y esas industrias parásitas defendían ese sistema. ¿Por qué? Porque se beneficiaban de él. ¿Y qué ocurrió? Que el modelo dejó de funcionar. Y cuando el modelo dejó de funcionar, entonces apareció el otro grupo de economistas, los famosos Chicago Boys, que salieron y dijeron, amigos, esto no es viable. ¿Okay? Y aquí hay que tumbar el modelo cepalista, proteccionista, estatista, de los subsidios, de los altos aranceles, y hay que caminar hacia las libertades económicas. Pero va a quebrar la industria nacional, pero se va a beneficiar el consumidor. Porque si tú pones que entre libre de aranceles el zapato Nike, la gente va a decidir si le conviene con el dinero que tiene comprar el zapato Nike o comprar el zapato Camper. No, pero es que pero es que las Nike tienen más real, entonces tienen a Michael Jordan. Bueno, búscate a Carl Herrera, que te promocione el zapato Camper, y la gente decidirá si quiere el zapato Camper de Carl Herrera o si quiere el zapato Camper de Michael Jordan. Amigo, es libre competencia. Eso fue lo que se planteó. ¿Y quién lo plantea? Lo plantea Carlos Andrés Pérez, y entonces aquí vamos a entrar en la dimensión desconocida. ¿Qué le pasó a Carlos Andrés Pérez? Bueno, Carlos Andrés Pérez planteó que gracias a su carisma él iba a derrumbar todo el sistema proteccionista, todo el sistema de barreras arancelarias y todo el sistema de medidas donde la industria nacional se había convertido en unos toñecos del Estado, donde si no era por las medidas de sustitución de importaciones, eran incapaces de vender así fuese las trenzas de unos zapatos, mucho menos unos zapatos. Bueno, propaganda chavista contra Carlos Andrés Pérez. Porque esto es lo que se dice de ese periodo. Y quiero que veamos este video, no para promover la propaganda chavista contra Carlos Andrés Pérez, sino para que los argentinos vean todo lo que va a decir el kirchnerismo de Milei si Milei llega al poder. Atención con esto, amigos, que venimos del futuro. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Él quería modernizar Venezuela. El problema era, Venezuela se quería modernizar. ¿Cuál era el concepto de modernización que planteaba Carlos Andrés Pérez? ¿Se lo explicaron a la gente? No. Y Carlos Andrés Pérez creyó que su carisma bastaba para convencer a la gente. No, es Carlos Andrés no se equivoca. Pues seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. Pues no, porque los primeros que no comprendieron, o que mejor dicho, sí comprendieron y como lo comprendieron se opusieron, fueron los empresarios parásitos, los que vivían de los subsidios, los que vivían de las protecciones arancelarias y los que vivían del estatismo. Y esos empresarios financiaban politiqueros.
Esos empresarios sostenían a los partidos. Esos empresarios metían diputados en las fracciones de todos los partidos, manejaban medios de comunicación, tenían a la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, y decidían las líneas editoriales de los medios de comunicación donde ponían sus publicidades. Eso es una realidad. O eran propietarios de bancos. O eran propietarios de medios. ¿Qué ocurrió? Que el primero que se echó para atrás contra las medidas de Carlos Andrés Pérez fue nada más y nada menos que su propio partido, Acción Democrática. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. ¿Qué pasó? Carlos Andrés Pérez estaba verdaderamente convencido de que era necesaria una modernización de la economía. Él estaba convencido, su equipo de economistas estaba convencido y fueron incapaces de convencer al país. Y fueron incapaces de convencer al país y 25 días después, amigos argentinos, el 27, Carlos Andrés asumió el poder el 2 de febrero del 89. 25 días después ocurre esto. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores, porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en alto. Manos a la obra, venezolanos. Adelante, el porvenir es nuestro. ¿Qué pasa? Pasa que había una situación social tan grave, todavía no se habían empezado a aplicar las medidas, pero lo que venía del gobierno anterior era tan grave que termina explotando lo que explota. Es mentira que el 27 de febrero, los disturbios del 27 de febrero, es mentira que hayan sido producto de las medidas de Carpa. Es imposible, porque todavía no se habían empezado a aplicar. Pero les sirvió para la propaganda chavista como esta que acabamos de ver. Les sirvió la propaganda socialistoide, les sirvió la propaganda estatista para decir, por culpa de esas medidas, mira, la gente se arrechó. Y se satanizan las medidas. Entonces se dice, como tú querías privatizar, tú querías reducir el tamaño del Estado, tú querías unificar el control cambiario, tú querías quitar los aranceles a las importaciones y querías privatizar las empresas públicas. Como tú querías hacer eso y el pueblo salió a la calle, quiere decir que esas medidas son malas. Y eso se dejó establecido desde ese momento hasta el día de hoy en Venezuela. ¿Por qué? Porque Carlos Andrés Pérez creyó que con su carisma bastaba. Carlos Andrés Pérez creyó que con su caudal de votos bastaba. Carlos Andrés Pérez creyó que los demás, los privilegiados por todas las medidas proteccionistas, se iban a quedar de brazos cruzados. Carlos Andrés Pérez se preparó para hacer un gobierno y sus enemigos se prepararon para hacer una guerra. Mientras tanto, en Argentina, 30 años después, 35 años después, aparece
un joven ilusionado, influencer de la batalla cultural contra el socialismo, que con el peinado de José de San Martín, el copete, las patillas de Antonio José de Sucre y el copete de Carlos Menem, se nos aparece en el horizonte y pretende que gobernar es igual a hacer un video en YouTube con 500,000 vistas o ganar 700,000 likes en una publicación en YouTube. Y por esa razón nos está planteando que desde su posición y desde su griterío y desde su batalla cultural, él puede lograr que con el 70%, el 60% de los votos en contra que obtuvo durante las primarias, porque él sacó el 32% de los votos, ¿no? Y si sacaste el 32, quiere decir que más del 60 votaron por otra opción. ¿Está dando una batalla? Sí. Pero ¿está caminando por el camino correcto o está siguiendo los pasos de Carlos Andrés Pérez? Bueno, uno de sus caballitos de batalla y que ha tenido, que fue un hit, la dolarización. Sí. Que algunos dicen... Todos los días me dan la razón. No, que algunos dicen que, bueno, estuvo un delirio, ¿eh? Ojo. Y además, pero le quiero preguntar, ahí está, ¿no? Primera pregunta, dolarización sin reserva, ¿se puede hacer? Y segundo, hay economistas que están trabajando con usted, que algunos dicen, y el primer día se puede dolarizar, y otros dicen, no, se requiere un proceso. Bueno, de hecho, Y entonces uno dice, pero ¿y con qué nos quedamos entonces? Bueno, ahora lo explico. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero, digamos, como hay economistas que juegan en política, ensucian. Sí. O sea... Bueno, hay economistas que juegan en polémica, no se podría quejar él de eso porque él ha jugado a la polémica y por eso está llegando a donde está llegando. Sin embargo, es importante decir algo, ¿no? Algo importante. La fórmula con la que el señor Milei está presentando como tabla de salvación la dolarización es lo mismo que presentó Carlos Menem en su momento como la famosa caja de conversión. $1, $1. No estoy diciendo que sea lo mismo, estoy diciendo que lo están presentando como una salida mágica sacada de la chistera que va a resolver todos los problemas. También pensaron en su momento que eso era la salvación. Entonces, vayan y rastreen... Porque digamos, dicen, en un día es imposible. Bueno, pero de hecho, digo, son economistas de Juntos por el Cambio que dicen esas cosas para ensuciarnos. La otra cosa es esta cuestión de que todo lo malo que aparece por ahí, no, eso es una campaña sucia, ¿no? Mire, eso de victimizarse, eso no sirve en una campaña electoral nada más que para quitarse de encima los problemas. Diga lo que va a decir y ya está. Es una buena recomendación que le puedo hacer desde aquí. Saludos. Porque nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro. Exacto. ¿Lo tiene identificado? Sí, claro que los tengo identificados. Y algunos sacan chapa de liberales, vamos. Sacando ese tema, digamos que no me voy a meter... Vamos, yo voy a explicar. Primer parte, digamos, la dolarización implica cerrar el Banco Central. Es el rescate del pasivo del Banco Central. ¿Cómo hacemos, o sea, sin Banco Central? Vamos por partes. Primero que el dinero es un invento del sector privado, no del sector público. Bien. Digo, hay que rastrear la historia monetaria. Pero saliendo de ese lado, voy a explicar cómo se dolariza. Dale. Yo tengo pasivos que rescatar, que son las LELIQs, que son 30.000 millones de dólares, y 10.000 millones de dólares que tengo que rescatar de base monetaria. O sea, 40.000 millones de dólares. Cuando yo tomo las reservas, no las reservas internacionales netas, que es una metodología que usa el fondo para chequear la consistencia macroeconómica de un programa que chequea también la política fiscal y la política monetaria. ¿Usted entendió lo que el señor dijo? ¿Usted entendió el planteamiento que el señor dijo? Yo no estoy diciendo ni que sea verdad, ni que sea mentira, ni que sea bueno, ni que sea malo. Le pregunto, ¿usted entendió lo que él dijo? ¿Qué es lo que ocurre? Que muy probablemente un economista lo entendió, muy probablemente alguien que sepa de macroeconomía lo entendió. El asunto es que el que primero siente el problema económico en los bolsillos, que es el que menos dinero tiene, no sabe de macroeconomía. Y eso fue lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez. La arrogancia de sus ministros, algunos de ellos amigos míos, Miguel Rodríguez. Vamos a ver si logramos hablar con Miguel Rodríguez en estos días sobre lo que está proponiendo Milei. La experiencia de Miguel Rodríguez en este momento creo que es interesante. ¿Por qué?
Porque lamentablemente, ¿verdad? La arrogancia del equipo del propio Carlos Andrés Pérez, ¿no? Porque glorificar a Carlos Andrés Pérez no sirve de nada, amigo Carlos Andrés, sí, te lo siento. Pero el gran error de Carlos Andrés Pérez fue creer que con su carisma bastaba. Pero el gran error adicional de sus colaboradores, fue presentar, fue negarse a dar explicaciones pedagógicas y creer que todo el mundo tenía que creerle porque ellos eran de IESA y porque ellos eran de Harvard. Bueno, y no se logró. Ojalá a Milei no le pase lo mismo. Yo tengo la posición de oro, tengo la posición de SDESA, tengo la posición del BIS, tengo la posición de DEX. Cuando yo hago toda la cuenta de todo eso, ¿sabe cuánto tengo? 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que tengo los dólares físicos para sacar los pesos físicos, que son 10.000 millones de dólares la base monetaria. Sí, sí. Entonces ahora el punto es qué hacemos con los 30.000 millones de dólares del LELIX. Sí. Bueno, pero el Banco Central no solo tiene esas reservas, tiene casi 120.000 millones de dólares en títulos públicos. Sí, del Tesoro, sí. Exacto, pero no cotizan a mercado. Entonces, dada la cotización que tienen a mercado, usted lo va a poder rescatar esa base. Digo, supongamos que vale un tercio, usted tiene 40.000 millones de dólares para rescatar 30.000, con lo cual además encima le sobra. Dicho sea eso, con lo cual sí se puede dolarizar. Después hay otras alternativas, porque esa es una alternativa muy fácil para dolarizar. ¿Por qué? Pero ¿esto qué quiere decir? Todavía la metodología, digamos, en el caso de ganar, para dolarizar no la tienen cerrada. No, hay varias metodologías. Por ejemplo, esta metodología es la más fácil. Nosotros nos sentamos con fondos de inversión de alto riesgo y están dispuestos a poner los 30.000 millones de dólares contra... No están dispuestos, nadie le quiere prestar a Argentina. Pero sígame el argumento. Sí, sí, sí. Usted va a fondos de alto riesgo y contra esa posición de títulos públicos usted rescata los 30.000 millones de dólares del LELIX. ¿Qué es lo que pasa? El riesgo más importante que tiene la economía argentina es el riesgo de moneda. Además, como usted va a estar haciendo un programa de estabilización exitoso, porque va a ser creíble, porque usted no va a poder volver atrás de la dolarización, va a hacer que ese programa sea expansivo, con lo cual además el riesgo de crédito, el riesgo de contraparte baja. Y como además usted bajó el riesgo de moneda, bajó el riesgo de contraparte, el riesgo de tasa de interés baja. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un desplome del riesgo país. Eso quiere decir que usted, en el lapso de donde se dolariza la economía, que pueden ser entre 9 y 24 meses, implica que los bonos van a subir más del 100%, por lo menos. Entonces va a usted tener una ganancia de capital fenomenal, por eso quieren entrar para esa operación. Él está dando una explicación, evidentemente, para inversionistas, para economistas, etc. Y la explicación para la gente, ¿dónde está? ¿Cómo vas a convencer a la gente de que todas esas medidas macroeconómicas, todas esas medidas de utilización y de sustitución de la masa monetaria, de las reservas internacionales, de los bonos, de los fondos de inversión, de los fondos buitres, de la recuperación de todo, cómo vas a convencer a toda la gente de que eso le va a mejorar su nivel y su calidad de vida? Y que tienen que esperar, porque nada de esto va a ser a la noche a la mañana. Esto va a durar por lo menos la mitad del mandato. Para que se empiecen a sentir las medidas de cambio que el señor pretende aplicar, tienen que pasar por lo menos un año y medio, para que se empiecen a sentir. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer la gente? ¿Cómo se lo vas a explicar? ¿Cómo vas a paliar la situación? Es una interesante pregunta que todavía el señor no nos responde. Lo que nosotros estamos elaborando y trabajando, y digamos que es lo interesante, la alternativa de Emilio Campo, es que una parte importante de ese upside quede en manos del Estado. ¿Para qué? Para que además la deuda baje. Supongamos lo siguiente, los bonos están en 30, suben hasta 60, le ponemos un cap a la ganancia de 60 a 40, toda esa ganancia usted la puede utilizar para bajar la deuda del Estado. Con lo cual además termina bajando la deuda y su riesgo de contraparte mejora aún más todavía. Entonces, después tiene otras alternativas. De los 30.000 millones de dólares del LELIX, la mitad la tiene el Estado Nacional. ¿Usted cree que, digamos, el Estado Nacional va a hacer una corrida sobre sí mismo? No. Ok, entonces necesita 15.000 millones. Javier, entonces, fíjese si usted no va a poder comprar un seguro, ¿sí? Hacerse de un seguro poniendo de garantía títulos por 120.000 millones. Teóricamente le entiendo, pero lo que es cierto es que a nadie le quiere prestar a Argentina, ¿no? Pero de vuelta, pero usted va a estar entrando en un modelo donde usted va a generar una ganancia de capital, donde usted mismo se determina la ganancia de capital.
Digamos, o sea, si usted pudiera hacer algo que donde usted determina las propias condiciones, donde usted va a tener la tasa de ganancia, no lo va a hacer, digo, sería una locura. Digo, es plata, tira en el piso. ¿Qué termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo con lo que está diciendo Javier Milei en las entrevistas cuando habla de economía es el tema de mi abuela, en paz descanse, mi abuela Juana, viendo el programa de Walter Martínez. Mi abuela Juana veía el programa de Walter Martínez y no entendía nada. Pero ella decía, no, hay que ver si eso es un señor muy inteligente. Y la gran mayoría de los venezolanos veían el programa de Walter Martínez y no entendían un carajo. Pero decían, no. Bueno, Walter Martínez es un tipo arrechísimo. Les pasaba como me pasaba a mí cuando yo, siendo un muchacho de 15, 16 años, que me empiezo a interesar por el tema de la política y todas esas cosas, empezaba a ver programas de opinión como para más o menos entender la cosa. Y los domingos yo tenía el tema, porque la discusión económica, estaba la agenda Venezuela de Teodoro Pekov y de Caldera y toda esa vaina. Yo quería entender qué era lo que estaba pasando ahí, me empecé a interesar por el asunto. Eso yo veía el programa de Pedro Palma, un programa que pasaban en Televen los domingos. Un programa de economía los domingos. Entonces uno veía a Pedro Palma, a Carlos Croix y a José Vicente Rangel. Imagínese usted la infancia que uno tuvo, terrible, amigo. No había cable, ni real para pagarlo. Y yo veía a Pedro Palma y yo me sentía inteligentísimo. Pero no entendía un carajo lo que decía Pedro Palma. Bueno, así, como si nos estuviese hablando la maestra de Snoopy. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo aterrizas tú todas esas cosas que deben ser maravillosas, cómo se lo aterrizas tú y le haces entender a la gente todo eso. Y es allí donde entra el problema de la maldición de Rafael Caldera. ¿Cuál es la maldición de Rafael Caldera? La que Rafael Caldera lanzó desde su púlpito del Congreso el 4 de febrero del 92, una sentencia y una maldición infame, diciendo que bueno, que el pueblo no defiende una democracia si la democracia no le da de comer. Y que los pueblos no pueden pagar las deudas si no comen. Que no se puede pagar las deudas a costa del hambre del pueblo. La posición fundamental antiliberal. Porque si algo era Caldera, era un antiliberal como buen demócrata cristiano. Eso es algo que muchos liberales no entienden. Que van a pelear en contra de los socialismos y en contra del catolicomunismo en Hispanoamérica. Va a pelear contra la locura. Y yo no sé si están entendiendo eso, pero eso es lo que le viene. Pero en todo caso, amigo mío, en mi carta cifrada he hablado esta semana precisamente de por qué la burbuja económica en Venezuela estalló. ¿Por qué otra vez se le hizo difícil a la gente llegar a fin de mes? Y cómo en Venezuela una remesa no está rindiendo lo mismo. De todo eso hablamos y todo eso es el efecto del huracán Tarek El Aizami. De eso hablamos en la carta cifrada del pasado lunes. La carta cifrada de mañana viernes viene más o menos por la explicación posterior del asunto. Y me encantaría que se suscriban a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. En el plan full está disponible la carta cifrada, que son los análisis reposados que hacemos sobre todos estos temas y que los ponemos a disposición de todos nuestros suscriptores del plan full. La carta cifrada de los lunes, la carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo para los suscriptores del plan full en mi cuenta en Patreon. La casa de tus sueños en los Estados Unidos, suéñala todo lo que quieras, pero si la quieres de verdad es con Selva Montgomery, porque Selva Montgomery es la realtor que tiene la llave de la casa de tus sueños. Estar en los Estados Unidos no es posible sin tener un sueño, porque la gente tiene el sueño de irse a los Estados Unidos. El sueño americano se construye con la base principal, que es la casa de tus sueños. Y Selva Montgomery te va a enseñar que tener tu casa propia en los Estados Unidos es posible y que no es un capricho ni es un sueño. Es una inversión que requiere que te prepares. De ello va a depender inclusive el futuro económico de tu familia y, por supuesto, el futuro económico de tus hijos. Comunícate con Selva Montgomery en todo el territorio de los Estados Unidos, la realtor favorita de la comunidad hispana en los Estados Unidos. O sea, hispanidad. Abogados y asesores. Migrar a España desde cualquier parte del mundo es algo que puedes hacer de forma ordenada si cuentas con la asesoría indicada. El bufete fundamental en todo lo relacionado a los trámites de extranjería en España
es la gente de Hispanidad Abogados y Asesores. En España, con todas las de la ley, tienes que entender que llegar a lo loco a España sin cumplir con la norma es algo que no te va a llevar por el buen camino. Pero además de eso, si ya tienes tu estatus, también tienes que ponerte al día con todo lo que es el cumplimiento de las normas. Para eso está el mejor bufete, Hispanidad Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Eso que se escucha al fondo, ese rumor que se escucha al fondo, esa es la gaita escocesa sonando por allí, haciéndonos entender que evidentemente, pero claro que sí, necesitamos, queremos ir a Escocia y que nos cuenten la historia de ese país, pero en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Bueno, dígame lo que publica esa gente en Instagram. Cada vez que los veo digo, oye, pero es que tengo que ir. Quiero ir a Escocia, pero quiero que me cuenten todo eso en mi idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Tu viaje a Escocia de forma organizada y en tu idioma con toda la experiencia lo tiene la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Comunícate con ellos, que esas vacaciones nos las merecemos. Mentira cochina y asquerosa, ese cuento de que el chavismo era bueno con Chávez y se echó a perder con Maduro. No. El chavismo fue una cagada desde el día 1 y eso lo demuestra Carelis Bustos en su libro Venezuela, la herencia de un chofer. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Venezuela, la herencia de un chofer, el libro de Carelis Bustos. Búscalo ya. Yo me pongo a pensar a veces si tiene sentido que la gente siga viendo, ¿no?, a la posibilidad de participar en elecciones en Venezuela con el régimen criminal como algo viable. Porque el gran argumento es tenemos que votar para escoger, ¿cómo se llama? Para guardar los espacios, para defender los espacios. Entonces, en Baruta, ¿sabes? No, tenemos que votar en Baruta para tener un alcalde, porque imagínate tú que se mete un alcalde chavista aquí que nos atropelle. Y eligieron al bandido ese de Darwin González, que hasta los insulta a los vecinos como les da la gana. Y entonces ¿quién aparece? Aparece Super Bigote. Aparece Nicolás Maduro, y ha decidido Nicolás Maduro que él y que va a defender a los vecinos de Baruta. De eso, hoy, el malditómetro. Se están aprovechando, Nicolás, de todo lo que tiene los Tebas. Bueno, Nicolás Maduro, que por cierto anda, parece que está perdiendo peso, puso a dieta, Nicolás Maduro dejó de comerse una pata de jamón de bellota a la semana, ahora se está comiendo media. Y no dejó la parrilla, pero le está echando menos guasacaca, ¿no? Está perdiendo peso. Lo felicito. Bueno, el señor Nicolás ha decidido, por supuesto, pero claro que sí, meterse en el tema de Baruta. Ha descubierto Nicolás Maduro que existe un municipio llamado Baruta. Y está súper preocupado por los vecinos de Baruta y sus cuitas. Y bueno, ha aparecido Nicolás Maduro para hablarnos de Baruta en los siguientes términos. Preparen su malditómetro porque viene mojón con bigote. Ministerio de Ecosocialismo paralizó la construcción de las canchas de pádel en Baruta. Esto es un conflicto que yo vi por TikTok. Me enteré por TikTok. Yo soy tiktokero. Ahora, yo quisiera que nuestro ministro, Josué Lorca, le explicara a la comunidad de Baruta qué es lo que sucedió, a la comunidad en general, qué es lo que sucedió con el alcalde de Baruta, qué es lo que está pasando y qué medida tomó el ministerio para preservar los derechos de los vecinos y las vecinas. Adelante, Lorca. Bueno, va a hablar el comegorgojo ese que tienen ahí de ministro, pero lo importante es cómo un tipo que dice ser presidente de un país dice que él se enteró de lo que ocurre en un municipio de Caracas. Se enteró en TikTok porque él es tiktokero. Imagínate toda esa vaina, ¿no? Imagínate toda esa vaina. Eso es lo que tenemos. Porque él es tiktokero. Invitó ahí a unos tiktokeros. Yo no voy a hablar de esos pajúos. Yo no voy a dar tribuna a esos pobres diablos. No me da la gana de hablar de esos pendejos ahí. Pero pusieron a hablar al ministro para que dé una explicación. Entonces, escuchen a este bacalao.
Bueno, saludos, presidente, saludos a todos los que nos ven con este programa número 12 de Con Maduro Más. Efectivamente, en este caso ocurrió un conflicto de intereses económicos, comerciales, con intereses ambientales. Nosotros hace 3 meses, cuando se presentó la primera problemática en esta localidad, nosotros nos apersonamos, hicimos una paralización preventiva, teníamos como ente del Estado, en concordancia con nuestras atribuciones y también respetando las atribuciones de la alcaldía, solicitamos todos los permisos correspondientes, consiguiendo algunas debilidades en varios permisos ambientales. Se le solicitó a la empresa que por favor entregara eso, ya que se trataba de un terreno privado, o se trata de un terreno privado que cumple una función ecosistémica muy importante, ya que es un paisajismo o es un enclave verde dentro de una ciudad capital o dentro de la ciudad capital, y pasaron los 3 meses y nuevamente intentaron ingresar con máquinas. Nosotros, producto de las denuncias en redes sociales, producto de la denuncia de la sociedad civil, de los consejos comunales, de todo el poder popular de esa zona que se apersonó hasta el ministerio, y producto también de algunas denuncias particulares, volvimos al lugar y ratificamos la prohibición de construcción de estas canchas, presidente. Esto es una zona de interés social, es una zona que preserva una biodiversidad importante de animales y por lo tanto debe ser preservada para la comunidad. No, el primer animal que preservan ahí es el alcalde. Bueno, con el perdón que merecen los animales. El alcalde y esos concejales que son una partida de lácara todito. Porque estos concejales, estos pobres diablos concejales, ¿verdad?, que son también unos bandidos, creen que cuando uno habla de Darwin González está a favor de las barbaridades que ellos hacen. Ustedes todos son unas lacras. Ese Consejo Municipal de Baruta no hay una sola persona honesta. Son todos unas partidas de buenos para nada y malos para todos. Unos seres deleznables que cuando desaparezcan de la faz de la tierra nadie los va a recordar por nada bueno. Pero estos tipos hablan como si ellos de verdad fuesen... Fíjense, este es un pendejo que habla como si él de verdad fuese gobernante. No, la sociedad, la sociedad civil. Ahora sí creen en la sociedad civil. Cuando van a armar un show, ahí sí rescatan a la sociedad civil y a lo que dicen los vecinos y tal. Ahí sí. Pero cuando denuncian lo que está pasando con la empresa Fospuca, cuyo propietario no niega sus vínculos con el sobrino de Maduro y Cilia, Eric Malpica Flores, ahí sí no interviene. ¿Por qué no interviene contra Fospuca y las denuncias que hay contra ellos? Y este es el Ministerio de Ecosocialismo. Debería interesarse en lo que hace Fospuca en ese municipio. Pero no. Todo el apoyo a la comunidad, a los vecinos y vecinas de Baruta para preservar estas áreas verdes. Hay muchos lugares donde se puede construir una cancha de pádel. Ahora el pádel está de moda. Es el deporte de moda en Venezuela y en el mundo. Pero no destruyendo las áreas verdes comunes de una comunidad. Todo el apoyo a los vecinos y a las vecinas. Ustedes saben, vecinos, que pueden contar con nosotros, que nosotros no andamos en chanchullo, ni con ponendas, con grupos por aquí, grupos por allá, que quieren, mira, sus intereses comerciales por encima de la ecología, del ambiente, del bienestar de la comunidad. Ustedes saben que pueden contar con nosotros y que no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Y que si tenemos el poder en nuestras manos es para usarlo para proteger a la gente. Ustedes lo saben. Explotó el malditómetro. Explotó el malditómetro. Y estoy impactado. Quedé, como decimos en alemán, sprachlos. Este sí es maldito de verdad. Bueno, pueden contar con nosotros, imagínate tú. Puedes contar con quién maldito. Con el sobrino tuyo, Eric Malpica Flores, que es dueño de la mitad de la Mercedes y de la otra mitad es accionista. ¿Con quién vamos a contar ahí? ¿Con quién pueden contar los vecinos allí si tu sobrino, Eric Malpica Flores, sobrino y socio? Porque es el administrador tuyo y de tus bienes desde hace bastante rato. Si la lacra esa de Eric Malpica Flores es el dueño de la mitad de los edificios que se están construyendo en Baruta, en las Mercedes. Si tiene vinculaciones más que claras y nunca negadas con la empresa Fospuca, que es la encargada de la recolección de basura en todos esos municipios y que opositores. ¿De qué estamos hablando aquí?
Estamos hablando de que todos esos alcaldes, como el de Baruta, son socios del narcorrégimen a través de sus vinculaciones con la empresa Fopuca y con todos los negociados que hay con las empresas vinculadas, como con el grupo Daga, con la familia Daga, con Yacer Daga, Avanti, Multimax, estas empresas de agentes autorizados de Samsung en Venezuela, estas empresas de DACA, todos los hermanos Daga, que se odian entre ellos, pero se aman y se dan besos de lengua con el chavismo, con influencers, con periodistas, a los cuales patrocinan, etcétera, etcétera. Por eso que yo no entiendo por qué se extraña cuando ven a tiktokeros y a influencers yendo y dándose besos de lengua con Maduro. Tiene todo el sentido del mundo. Pero es que desde hace cuánto tiempo anda Yacer Daga pagando de a $2.500 por propaganda de sus empresas a dueños de canales de YouTube y a periodistas en ese país. Aquí hay más de un periodista que anda por ahí súper pegado con sus entrevistas súper montadas y súper editadas, etcétera, etcétera, que no se bajan de $2.500 por publicidad. Y tú los ves full de todas estas empresas enchufados, principalmente de la familia Daga, de Yacer Daga en particular. Ay, pero entonces la gente no, pero es que él hace su trabajo. Bueno, se hace su trabajo y se lo patrocinan unas empresas de unos mafiosos. Y entonces nadie sabe. Y entonces sale el maldito este a decir, los vecinos de Baruta pueden contar con nosotros. No les extrañe que el PSUV lance como alcalde de Baruta a Eric Malpica. Y capaz y gana. O lanzan a esta niña a la que salió ahí a defender. Ahorita la niña es la estrella venezolana de televisión, la hija de Garantón, que fue la que le llamaron abogada recién graduada. Pero bueno, sigan votando para que defiendan sus espacios. Eso sí, después no vengan llorando porque tienen un alcalde que los maltrata. ¿Oyeron? Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Javier Milei podrá, esa es la gran pregunta. Javier Milei podrá dar la misma batalla que en las redes sociales por las ideas liberales desde la presidencia, convenciendo a la gente de que se tienen que apretar el cinturón y aguantar callados lo que les viene para lograr el cambio de modelo que él plantea. Si Javier Milei logra eso, bueno, no digo yo, habría que tumbar la plaza de las estatuas de San Martín y poner la estatua de Javier Milei ecuestre. Porque estamos hablando de algo que rebasa. Él dice que está dando una batalla cultural. Bueno, es que el asunto no es una batalla cultural nada más, es una batalla fundamentalmente educativa. Y es una batalla dentro de los cimientos propios de las sociedades hispanoamericanas. Porque le estás diciendo a la gente, el Estado no va a seguir regalando, el Estado no va a seguir protegiendo, el Estado no va a seguir estableciendo aranceles para garantizar que las empresas nacionales, que la industria nacional, no una industria nacional. Yo quiero comprar lo que yo quiera y lo quiero al precio que yo pueda pagar y compraré lo que me alcance, no lo que tú me impongas. No es que voy a comprar un zapato de mala calidad porque resulta ser que tú pusiste un arancel del 400% porque yo no compré un zapato de buena calidad porque hay que proteger la industria nacional. No, esa vaina se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. No, que es que necesito un tipo de cambio favorable para que beneficie a las exportaciones. No. El tipo de cambio, ningún tipo de cambio. Si usted es bueno en los productos que tiene y usted puede competir internacionalmente, usted podrá exportar. Si no, dedíquese a otra vaina. No, que la carne argentina es buena. Bueno, si la carne argentina es buena, la comprarán dentro y fuera del país. Pero si la carne, resulta ser que la carne argentina a la hora de competir no es competitiva, amigo, se quedará dentro. Bueno, dedica esas vacas a otra cosa. De repente eres mejor en la leche, de repente eres mejor en el queso, de repente no sé, eres mejor en el vino. Pero ese tipo de cosas terminan siendo la verdadera discusión. Y esa discusión no va a tener fin. Porque eso empieza ahorita, pero eso va a traer cola, porque normalmente estas cosas son por contagio. Porque ocurre entonces allá, ojo, y hay que decir otra cosa. Dentro de todos los cuestionamientos que yo tengo con respecto a Milei, creo que va a ser más provechoso el planteamiento de Milei con todo y sus defectos que lo que está haciendo Bukele. Porque Bukele lo que es un Chávez de derecha. O un intento de Chávez de derecha. Una invención ahí.
Dicho que de paso viene el movimiento del Farabundo Martí, un atajo de delincuentes. Pero bueno. Pero ¿cuáles son las medidas que se parecen a Carlos Andrés Pérez, Daniel? ¿Por qué tú estás hablando de eso? ¿Por qué no me explicas mejor? En el siguiente segmento voy a explicar cuáles son las medidas que ha planteado Milei que se parecen muchísimo a las que planteó Carlos Andrés Pérez, que al final terminaron condenando a Carlos Andrés Pérez a salir no en hombros de Miraflores, sino por la puerta trasera del Palacio de Miraflores. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy, jueves 17 de agosto del año 2023. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite